En primer lugar, agradecer a la Escuela de Nueva Acrópolis de Barcelona, el que me haya invitado, me haya dado la oportunidad de poder compartir con todos vosotros algunos conocimientos, algunas vivencias que creo que nos pueden ser muy útiles. Hace tiempo, no demasiado tiempo, leí algunas noticias que hablaban de que España es el país que más ansiolíticos consume, por lo menos de la Unión Europea. Yo, que he trabajado con este tema durante bastante tiempo a nivel práctico, dije, bueno, pues quizá llega el momento de compartir con más gente conocimientos reales, prácticos, que tienen que ver con el tema de la ansiedad. Y ese es el motivo que nos reúne hoy aquí, que podamos hablar durante unos minutos. Voy a tratar de ser lo más claro y lo más práctico posible y voy a tratar de que os llevéis algunas herramientas reales que funcionan y que os pueda servir para vuestro día. Bueno, ansiedad es una palabra que viene de anseo o algo así en latín, que viene a significar ahogo, como que me ahogo. Angustia, ahogo. La ansiedad es algo a lo que normalmente no se le da mucha importancia. Es decir, la persona ansiosa no es alguien a quien es como si fuera normal. Salvo que alguien tenga un ataque de ansiedad, que entonces sí hay que llevarlo a la ambulancia, al hospital, etcétera, pero la ansiedad es algo que en la sociedad en general parece que no importa. Pero en realidad es un problema bastante más grave de lo que nosotros podamos pensar. Yo voy a tratar de exponer este tema para que vosotros mismos valoréis la cuestión. Yo soy una persona que sufro de ansiedad. Toda mi vida he sufrido de ansiedad. Toda mi vida. ¿Se puede eliminar al 100% la ansiedad? No lo sé. ¿Se puede reducir bastante la ansiedad con la que uno ha venido al mundo, por decirlo así? Os puedo asegurar que sí, porque lo sé por mí mismo. Podríamos decir que la ansiedad, voy a usar también algunos elementos filosóficos y algunos elementos de la tradición de las artes marciales orientales, tradicionales, no tanto las modernas, que han perdido mucho conocimiento respecto de todo esto. Podríamos decir que la ansiedad es como una inflamación del corazón. Hay dos grandes energías con sus subgrupos que afectan al corazón. Uno de ellos es la ansiedad y el otro es el miedo. Podríamos decir que la ansiedad es una especie de exceso de energía que inflama el corazón, mientras que el miedo lo que genera es el efecto contrario del corazón. Lo achica, lo comprime, lo hace pequeñito, lo aprieta. ¿Entendéis? El corazón, con la ansiedad, se expande. Con el miedo, se encoge. Ahí se me encoge el corazón. Decimos, ¿verdad? Entonces, como veis, este es un tema muy relacionado con el corazón, muy relacionado con las emociones, y aquí podríamos decir que en realidad los seres humanos, fijaos que, yo que sé, alguien que puede tener un doctorado en la Universidad de Cambridge o donde sea, no ha recibido ninguna educación emocional. Los seres humanos no recibimos ninguna educación emocional. Ya te las apagarás por lo que piensas. Nosotros, precisamente, en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, creemos en que es posible un cambio a mejor de la sociedad y del ser humano, y que ese cambio fundamentalmente se tiene que dar a través de la educación. También es verdad que el concepto que nosotros tenemos de educación es un poco diferente a lo que la propia palabra educación hoy en día suele conllevar. Es decir, hoy en día la educación la llevamos a los centros educativos, donde una persona estudia intelectualmente una serie de materias, se saca un diploma, un título, y ya está, eso es educación. Nosotros, yéndonos un poco a
a la versión más original de la palabra educar, que viene de educere o educir. Dirígete al suroeste por Carrer de Mallorca hacia Carrer del Comte Bulli. Gracias por la información. Entonces, como os decía, sacar de adentro es lo que realmente significa la palabra educación en su concepto original. Sacar de adentro. Educir. Sacar aquellos valores, aquellas cosas que el ser humano tiene dentro. Ese sería el concepto más interesante para nosotros de educación y también la idea integral de la educación. El ser humano es muchas cosas y un concepto holístico, integral del ser humano, creo que es algo a lo que todos los seres humanos tenemos derecho para poder vivir mejor. Y como os digo, hoy en día, y hace 50 y 100 años tampoco, hay una nula educación de las emociones. Las emociones es algo que vienen, se van, las sufrimos, pero poco más. Bien es cierto, insisto, que hay algunas culturas, sobre todo en Oriente, que sí han desarrollado un poco más el tema de la educación emocional. Pero bueno, iremos avanzando un poco en el tema. Como os decía entonces, la ansiedad genera una inflamación del corazón. De hecho, a veces un ataque de ansiedad se suele confundir con un infarto de miocardio y uno va al hospital y dice, no, tranquilo, que ha sido un ataque de ansiedad. Pero la sensación es la misma cuando es muy fuerte. Y el miedo, como os decía, es todo lo contrario. Lo que hace es comprimir, empequeñecer el corazón. Fijaos que hay un tema interesante en todo esto, que es que el corazón y los riñones, en este caso, según la medicina tradicional china y las enseñanzas chinas en este sentido, cada órgano tiene su glándula complementaria. Los riñones tienen las glándulas suprarrenales que generan adrenalina y digamos estarían relacionadas con el miedo, esa otra emoción de la que hemos hablado. O sea, la adrenalina lo que hace es que te da una energía extra. Dicen, el miedo da alas. Bueno, esas alas están provocadas por las glándulas suprarrenales, que es la glándula de los riñones, digamos. El corazón también tiene su glándula, que es la glándula timo. La glándula timo, que tiene la forma de la planta del tomillo o del timón, como decimos en Castellón, en mi tierra, no sé si los catalanes también usáis la misma acepción, timón, que es el tomillo, la planta, que curiosamente es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que hay. Pues esa glándula timo, que está aquí arriba del corazón, es la responsable, entre otras cosas, de los linfocitos T y del sistema inmunológico en general. Lo cual significa que lo que hace precisamente es contrarrestar esa inflamación del corazón, cuando puede, a veces es demasiado fuerte, para desinflamarlo. El corazón como sede de las emociones, en este caso, digamos, como una relación, tiene tendencia a inflamarse. Vamos a decir alguna cosa más que puede ser interesante para nosotros. La ansiedad nos ataca desde varios frentes. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista filosófico, la ansiedad nos ataca en el sentido de que no nos permite tener una mente clara. La serenidad, que sería lo contrario, en este caso, es un estado mental de claridad. Claridad. La ansiedad, si bien no es mental, es emocional, pero mancha, de alguna manera contamina a la mente y no le permite ver con claridad. Cuando una persona está con ansiedad, no ve. Está atrapado. No puede ver. Desde un punto de vista psicológico, humano, la ansiedad atenta contra la felicidad. Una persona ansiosa no está feliz. Aunque tenga todos los componentes para estarlo, no lo está. Y finalmente, hay un tema también interesante que es a nivel social. La ansiedad también nos afecta mucho a nivel social.
Las personas, cuando estamos ansiosas, somos de difícil convivencia. Es más, la ansiedad provoca con mucha facilidad el siguiente paso, que es la ira. De la ansiedad a la ira, ya tienes nada. Todos podemos imaginar el típico conductor, y más en las grandes ciudades como Barcelona, que va con el coche y entonces resulta que hay un atasco y se empieza a poner ansiosa y resulta que llego tarde y no sé qué y me suena el móvil y de repente pasa uno con la bici y me roza el retrovisor. ¡Ah, te mato! Uno sale ahí, se come lo que sea. ¿Veis? De la ansiedad a la ira es muy fácil llegar de la ansiedad a la ira. Entonces, por eso digo que también es un aspecto que afecta negativamente a la convivencia, a lo social. Cuanto más ansiosa está una persona, más difícil es convivir con ella o que ella pueda convivir con los demás. Así que fijaos, tres aspectos hemos hablado. Las ideas claras a la hora de tomar decisiones en la vida. La ansiedad es enemiga de las buenas decisiones. La felicidad. Cuando hablamos de la felicidad no estoy hablando tampoco ahora de una felicidad así, yo que sé, de una euforia. Hablo de una cierta paz interior, ¿entendéis? De un bienestar interior. La ansiedad se come todo eso, como la carcome. Y finalmente, como os digo, en el aspecto social, de convivencia, la ansiedad nos hace muchísimo daño. Porque se pasa muy rápidamente de la ansiedad a la ira. Estos serían un poco algunos aspectos que quería comentar sobre la ansiedad y me gustaría pasar ahora a otro aspecto que es dentro del Instituto Bodhidharma de Artes Marciales Filosóficas que yo represento en España, dirijo en España. Hemos empezado a desarrollar desde hace muchos años algunos aspectos de cierta profundidad que merecía la pena rescatar y que se están perdiendo incluso en el mundo de las artes marciales convencionales, por llamarlo así, y que tienen mucho que ver con los valores humanos y con enseñanzas profundas. Entre ellas, enseñanzas que tienen que ver con controlar la ansiedad, precisamente con el tema de la ansiedad. Porque la ansiedad también atenta gravemente contra la eficacia. Una persona ansiosa no es eficaz. De hecho, una persona ansiosa parece que está haciendo muchas cosas, pero en realidad no está haciendo. Solo se está moviendo de aquí para allá. Todos habéis oído seguramente alguna vez la frase, que bueno, es un aforismo zen, aquí y ahora, ¿verdad? Esa idea de estar aquí y ahora. Bueno, podríamos decir que el miedo, cuando no se sabe trabajar, nos impide estar aquí, porque el miedo cuando no se sabe trabajar, lo que quiere uno es fugarse, largarse, salir corriendo, porque tiene miedo, entonces no quiero estar aquí. Y a veces la persona se larga físicamente, sale corriendo, y a veces la persona se larga mentalmente, o sea, se queda quieta, paralizada por el miedo, pero en realidad no está, o sea, se fue a algún lugar. Eso es lo que produce el miedo. Y la ansiedad nos impide estar ahora. Aquí y ahora. La ansiedad nos impide estar en el presente. Nuestra mente es raptada por las preocupaciones, por lo que sea que venga. Puede ser en negativo o en positivo. La ansiedad también es una agitación frente a asuntos positivos. Estoy esperando que pase algo muy bueno y me pongo ansioso. Entonces, esto es muy importante. Ahora intentaré que podamos ver por qué. Porque la ansiedad te rapta la mente del ahora, del presente. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo y ahora explicaré por qué, que nosotros deberíamos tener la mente eternamente en el presente, como algunos dicen también que la tienen los animales.
A lo mejor habéis oído hablar de esto alguna vez o alguien lo podréis escuchar por ahí. Para mí es una aseveración simplista de tantas que hoy en día a veces se usan como para una frase de meme, ¿no? Entonces los animales están en el presente siempre y nosotros tendríamos que estar ahí siempre. La verdad es que la mente del ser humano es muchísimo más compleja que la de cualquier animal. Eso de entrada. Y por el otro lado, yo pienso que el pasado, la capacidad de ir al pasado, digamos, es muy valiosa para nosotros porque nos hace recordar cosas, nos hace ver de dónde venimos, de dónde vienen las cosas, podemos aprender cosas que pasaron en el pasado. Y el futuro también nos permite, con la imaginación que es tan especial en el ser humano, planificar, proyectarnos hacia otras cosas. El problema estaría más en el sentido de que cuando aparece la ansiedad, imaginaos que esto es pasado, presente y futuro. Cuando aparece la ansiedad, como os digo, lo que pasa es que la proporción cambia. O sea, nuestra capacidad de estar en el presente se vuelve muy pequeñita y las fuerzas que raptan a la mente se la llevan rápidamente hacia el pasado o hacia el futuro. Y queda un espacio muy pequeñito, excesivamente pequeño para el presente. Y todo esto es importante entenderlo porque si bien la ansiedad, como os digo, nos rapta hacia el futuro o el pasado, lo contrario, o sea, para disminuir la ansiedad, lo que tenemos que aumentar es el presente. Cuando aumenta el presente, se equilibran las fuerzas. ¿Cómo podríamos entender esto de una manera un poco práctica, si queréis verlo así? Y entro ya un poquito en soluciones, técnicas, cómo podemos hacer para luchar. Hasta aquí más o menos se ha entendido cuál es el problema, por decirlo así. ¿Cuál sería la técnica para empezar a trabajar con la ansiedad? En las artes marciales orientales tradicionales, insisto en el concepto, se decía que uno podía prepararse para luchar y ser eficaz en la lucha contra un adversario, a pesar de que fijaos que la lucha contra un adversario es algo que no produce o no puede producir mucha ansiedad. Es un problema, y los problemas nos producen ansiedad. Entonces, se dice que es posible resolver el problema de una manera mucho más eficaz si nosotros somos capaces de actuar sin ansiedad. Ese es el quid de la cuestión. Sacado del ámbito de las artes marciales y llevado al terreno, como os digo, cotidiano, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para luchar contra la ansiedad? Bueno, de entrada hay una ansiedad, ¿cómo decirlo?, fuerte, de la que si no nos hemos entrenado nunca va a ser un poco difícil luchar eficazmente contra ella. Yo me voy a empezar a referir primero a una especie de ansiedad cotidiana. Todos habéis oído esa frase de hoy hace un día maravilloso, seguro que viene alguien y lo fastidia. ¿Verdad? Esas pequeñas frustraciones que tenemos todos los días y que se van acumulando, ¿verdad? Bueno, como os decía antes, la ansiedad es bastante invisible, salvo que llegue a cotas muy altas, y no nos damos cuenta. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para luchar contra la ansiedad es darnos cuenta de cuando estamos ansiosos. Normalmente estamos en un estado de ansiedad normal para nosotros, o sea, yo creo que estoy bien porque estoy acostumbrado a estar en un nivel de ansiedad medio alto, pero vivo ahí.
no me doy cuenta que podría estar en un estado mucho más reducido de ansiedad. Entonces, lo primero es darse cuenta. Estoy ansioso. Otro elemento importante, una vez yo me doy cuenta de que tengo cierta ansiedad, no hay que asustarse por ello, tampoco es... La ansiedad no ataca, no es algo, como decirlo, ataca tanto a las buenas como a las malas personas, no tiene nada que ver con lo ético. Uno puede ser una magnífica persona y ser atacado por la ansiedad, con lo cual se volverá peor en cualquier caso, ¿eh? Entonces uno tiene que reconocer que está ansioso y a partir de ahí saber que se puede actuar de otra manera. El principal elemento para trabajar con la ansiedad es la atención. Pero la atención también es un concepto que se entiende un poquito mal. Voy a tratar de explicar un poco más. La atención que buscamos para trabajar con la ansiedad es un tipo de observación de la mente, observación imparcial, sin juicios, sin etiquetas, sin colores. Es la capacidad que tiene la conciencia humana de poder observar las cosas, como si fuera otro. ¿Entendéis? Como si fuera otro. Entonces, lo que más reduce la ansiedad es la concentración en el cuerpo y en el movimiento. Conectarse con el cuerpo y con el movimiento. Conectarse con el cuerpo te permite observar cuánta tensión hay en el cuerpo. Y entonces tú puedes aflojar. Suelta, suelta. Insisto, no dejéis que la mente piense, ¿y cómo se suelta? Olvidaos de todo eso. Solo observar. Preguntaros, de 0 a 10, ¿cuánta tensión tengo en mi cuerpo? Vamos a suponer que decís 5. Vale. ¿Podría estar en 3? ¿Podría estar en 2? ¿Por qué no? Y por otro lado, la observación del movimiento. Todos habéis visto que hay técnicas de concentración, de relajación, etcétera, en Oriente. A veces la persona está en Seiza o está en la posición del loto y está quieto. Si lo hace bien, esa persona que está trabajando la ansiedad a través de la concentración está concentrado en su cuerpo y también en el movimiento. Me diréis, pero si está quieto, ¿verdad? ¿Qué movimiento? La respiración es movimiento. Y entonces entenderéis por qué se enseña o se aconseja o se muestra que es importante concentrarse en la respiración. Porque la respiración es movimiento. Ahora bien, lo que yo aconsejo en ese sentido es observar la respiración. Observar cómo el cuerpo respira, no manipularla, no hacer. El cuerpo ya sabe respirar. El cuerpo sabe respirar desde que nacimos hasta que deje de respirar y será chao. Él sabe respirar. ¿Sabéis que cuando la conciencia imparcial se posa sobre la respiración se vuelve natural? No hace falta enseñarle nada. Solo hace falta que la luz de la conciencia, que insisto es una observación imparcial, observe. Y cuando observa, ¿cómo se quita la oscuridad de una habitación? Encendiendo la luz, ¿verdad? Pues la conciencia es como una luz. La conciencia, no el pensamiento. La conciencia es como una luz. Y ahí donde se posa, se genera luz. Entonces yo tengo que darme cuenta de cómo está mi cuerpo. Y a partir de que me doy cuenta de cómo está mi cuerpo, puedo bajar la tensión. Tengo que darme cuenta del movimiento. No solo sirve el movimiento de la respiración, ese simplemente es uno sencillo. Yo estoy ansioso, me siento en una silla, 5 minutos, observo cómo está mi cuerpo, le digo baja, 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 baja. Observo mi respiración.
No le ayudo, no le digo nada, no, solo observo. Dejo que a ver cómo está. Y ella solita, cuando la observas, no solamente el cuerpo vuelve a un estado de tensión natural, que es bajo, no debe estar alto, eso es lo natural, sino que la mente, cuando se enfoca en la respiración o en el movimiento en general, se vuelve al presente. Vuelve aquí. Y es posible para la respiración y para cualquier otra cosa. O sea, uno quiere hacer un movimiento. O sea, una persona se concentra en pintar una silla, y si en vez de ponerse nerviosa o ansiosa, tengo que pintar 10 sillas y no sé ni cómo se hace, pues la persona se concentra, brochazo a brochazo, y pierde la ansiedad. Empieza a conectarse con el presente y ya no le importa, ya no piensa si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, se conecta. No solamente lo hará bien, sino que además su ansiedad bajará. ¿Entendéis? Concentrarse en el cuerpo, pero concentrarse es esto que estoy diciendo, ¿eh? No es observar cómo está mi cuerpo, cómo están mis hombros. Estoy un poquito altos, un poquito tensos, ¿vale? ¿Podríamos bajar? Sí, claro. Ok. ¿Cómo estoy respirando? ¿O qué movimiento puedo hacer? Esto es importante porque la relajación, digamos, es un elemento liberador. Liberador. Las cosas se pegan a nosotros y eso es lo que le genera la tensión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio así improvisado solo para que veáis el símbolo de lo que es la relajación y la tensión. Por ejemplo, ¿puedes? Bueno, él está conchavado, yo le he pagado una cerveza antes para que... Bueno, no, es un ejercicio sencillo y simple. Él me coge la muñeca, ok. Mira. Esto es como el problema, la ansiedad. Él me coge la muñeca y lo que hago, ansiosamente intento salir. Y cuando intento salir, cuanto más fuerza hago yo, con más fuerza me agarra el problema. No hay que intentar huir del problema. Él es el problema. ¿Vale? Cuanto más fuerza hago por salir, y Dios, ¿por qué me castiga? La vida no me quiere, porque no es que yo estoy, él se está apoyando en mí en realidad. Pero cuando yo siento el problema y lo enfoco sin ansiedad, me enfoco en mi cuerpo, me enfoco en el movimiento, ¿sabes? ¿Ahora qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Hay algo ahí Que no, especial que no se puede atrapar. No se puede atrapar. ¿Entendéis? Pero él, insisto, yo podría decir, bueno, es que tengo ansiedad, yo quiero no tener ansiedad, yo querría no tener el problema, pero eso no me va a servir de nada. Yo tengo que liberarme. Cuando yo me relajo en un sentido verdadero y profundo, es como si el problema resbalara y se cayera al suelo. Ya no me atrapa. Él sigue estando ahí, pero yo estoy bien. Ese es el que la cuestión. ¿Entendéis? Trátenme. Venga, apuestas. Fijaos, ahora la ansiedad sube más, ¿no? ¿Creéis que porque me ponga ansioso, porque desee, ay, a ver si tengo suerte y salgo de aquí y voy a conseguir algo? Poca cosa. Si me pongo duro, cuanto más duro me pongo, peor. Tengo que relajarme. Y tengo que tratar de estar en el presente, observar el presente. Entonces yo puedo empezar a moverme despacito, suavecito. ¿Vale? Luego te pago la cuenta. Solo quería mostrarles un ejemplo físico, como hacemos en el Instituto Bodhidharma, porque nos gusta mostrar estas cosas físicamente como símbolo de algo que pasa en nuestra vida. O sea, nosotros podemos liberarnos de la ansiedad. Y aquí hay un elemento importante que me gustaría compartir con vosotros porque está muy relacionado con la felicidad y con la convivencia, que es las reacciones automáticas. Como nosotros no tenemos ninguna educación emocional, las personas reaccionamos mal. O sea, alguien me habla mal a mí
Y lo normal es que yo le hable mal a él. Eso es lo normal, ¿verdad? No, pero si yo tengo razón, si empezó él. Empezó él me agarró. ¿Veis? Yo tengo razón, pero no me libero del problema. Entonces, esto está es muy interesante para trabajar con la convivencia de los seres humanos. El verdadero núcleo de la ansiedad, según las tradiciones filosóficas más profundas que yo conozco, el verdadero núcleo de la ansiedad está en el egoísmo. Y quería explicar un poquito algo de esto. Normalmente entendemos que una persona egoísta es alguien poco generoso, digámoslo así. Es cierto que la generosidad es algo maravilloso y ayuda a ser menos egoísta, pero hay otros matices más sutiles del egoísmo que tendríamos que tener en cuenta. Uno de ellos sería el que las personas pensamos que somos únicos, pero que todos los demás son como nosotros. O sea, no solo pensamos que el ser humano es el centro del universo, sino que yo soy el centro del universo. Pero es que él también es el centro del universo. Y ella también. Entonces, claro, chocamos 3 centros del universo en una habitación, como podéis imaginar la que se puede liar. Pero las personas somos diferentes. No somos iguales. Cada uno tiene sus matices, su historia, su manera de funcionar. Hay una anécdota muy curiosa que viene en un libro muy bueno, que dice, era un señor que va a un óptico, es que vengo a que me regule la vista y tal. Ah, bueno, a ver, póngase usted ahí, lo pone el típico póster con las letritas y tal. Dígame, no veo nada. Ah, bueno, no se preocupe, póngase estas gafas, y el óptico que sus gafas, dice, póngase estas gafas que a mí me han ido muy bien durante los últimos años. Y entonces el tipo dice, pues no veo nada, pero hombre, concéntrese. Me concentro, pero no veo nada. Pero hombre, hágalo con más ahínco. Sí, lo hago con todo el ahínco del mundo, pero sigo sin ver nada. Y el óptico dice, qué hombre más desagradecido. Encima que me dejo las gafas. Pero son sus gafas, no los de otro. Esto deberíamos entenderlo nosotros, como seres humanos. Entenderlo no ahora en este momento en la sala, sino mañana, en otro momento. No sé por qué se molesta por tal cosa. Si es una tontería, a lo mejor para mí es una tontería, para el otro no. Deberíamos tener cuidado con estas cosas. Y más allá de eso, que ya es mucho pedir, si queréis hacer la prueba, intentarlo alguna vez, por favor, si os acordáis, cuando alguien os conteste un poco mal o un poco ansioso, hacer la prueba de manteneros serenos, de relajar el cuerpo, parar un momento la mente, no reaccionar, sino tranquilidad. Paráis un momento, sonreís y le habláis. No es muy importante lo que le digáis, sino cómo se lo digáis. Una vez, no hace demasiado tiempo, yo hice la prueba. Me puse en un corrillo de gente, había un corrillo de gente que estaban hablando y así un poquito alterados, etc. Yo me puse al lado, en silencio. No dije nada de ello, ni intervine ahí, me puse al lado. Me empecé a concentrar en la serenidad, en la serenidad, en la serenidad. En 30 segundos más o menos todo hizo. No hice nada, no hablé, solamente estuve ahí al lado. Me mostré sereno y la serenidad se está. Parece magia, bueno, probarlo alguna vez. Probarlo. Ya habéis visto que a través de la relajación, y la serenidad es un tipo de relajación mental, se puede lograr digamos, salir airoso de situaciones difíciles o aparentemente imposibles de lograr. Murió, hacemos la prueba también del cuchillo que te había pedido antes. Bueno, esto no es un cuchillo, pero vamos a hacer ver que es un cuchillo, ¿vale? Lo digo por lo de las reacciones. Es que, claro, me puse ansioso porque la situación era muy difícil, ¿verdad? Entonces, lo normal es estar ansioso cuando tengo una situación muy difícil. ¿Sí o no?
Uno de mis maestros de artes marciales, el más filosófico que yo tuve en mi vida, se llamaba Michel Echenique, decía que si tú has naufragado con tu barca en el mar y estás agarrado a una tabla de madera, mantener la calma no es una opción, es tu única opción. O mantienes la calma o mueres. Bueno, imaginar, aquí se verá. Esto es un cuchillo, ¿vale? Él me pone el cuchillo aquí, en el cuello. ¿Sí? Si yo intento quitar el cuchillo, él me corta. Fijaos que la distancia que hay entre el cuchillo y mi piel es cero. Y la distancia que hay entre mi mano y su brazo es la distancia larga. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer la prueba primero normal para que él esté un poquito de asunto. Yo intento quitar el cuchillo, eso es. Ya estoy muerto. Es una situación difícil. Imaginaos esto como un problema difícil. ¿Vale? Ponerme nervioso no me va a servir de nada, ponerme ansioso tampoco. Tengo que calmar mi cuerpo, tengo que permanecer en el presente y entonces, ahora ya, el cuchillo se calenta. ¿Pudiste cortarme? Vamos a probar otra vez, vamos a ver. Te digo corta, ¿no? Entonces, ha tenido suerte. Porque a él no le pagaba. No sé, ahí, ¿vale? Entonces, insisto, si yo hago así, ¿veis? Además me corta de verdad, Lo que quiero explicar, esto es una técnica, ¿vale? Pero lo que quiero explicar es un símbolo. Quiero que lo veáis como un símbolo. A veces la vida nos aprieta. No sirve de nada en ese momento de decir, Dios mío, sálvame. No hay que ponerse nervioso, no hay que ponerse ansioso. Mantener la calma es la única posibilidad de... Si hay una posibilidad de salvación, por decirlo así, de solución, vendrá manteniendo la calma. Entonces, mi primer deber es mantener la calma. ¿Cómo? Pues claro, ¿cómo mantener la calma? Insisto, mi cuerpo siempre lo llevo conmigo. Así que voy a escuchar a mi cuerpo, que está siendo presionado por la psiquis, voy a calmarlo, voy a escuchar a mi respiración, voy a bajarlo todo al mínimo. Y llegará un momento que la serenidad mental, que hablábamos antes, la claridad mental, me hará descubrir cuándo es el momento, qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo, insisto, no estoy pensando, a ver cuándo lo hago, ojalá que lo haga bien, no estoy en nada de eso, eso no me va a solucionar nada. Solo estoy poniéndome en armonía yo. Y para eso bajo la tensión de mi cuerpo, la bajo al mínimo, observo mi respiración sin manipularla de ninguna manera y me quedo muy calmado en el presente y ya está. ¿Vale? Un aplauso para él. No sé hasta aquí si el tema ha quedado más o menos claro o no. Si queréis hacerme alguna pregunta, algún comentario que podamos... Por favor. Tengo una pregunta. Sobre los círculos que se han dibujado de pasado, presente y futuro, que todos son iguales, tienen la misma circunferencia. Deberían, sí. Pero en cambio me da la sensación de que todo lo que hemos contado, el presente tiene que ver con el presente, donde sitúas el pasado y el futuro en todo esto que estamos hablando. A ver, vale, bien, gracias. Mira, lo que quiero decir es, esto es armónico. En lo armónico la mente se distribuye, esto es pedagogía, no es exactamente así, pero pedagógicamente podríamos decir que la mente se distribuye un tercio en el pasado, un tercio en el futuro y un tercio en el presente. Y si eso estuviera así, estamos bien. Estamos equilibrados, digamos. El problema viene cuando aparecen las preocupaciones, lo que sea, y entonces raptan la mente, se llevan una gran porción del presente, la mitad o más, y se lo llevan o al pasado o al futuro. Ese es el problema. Entonces, lo que puedo hacer yo es recuperar, rescatar el presente. Y entonces al rescatarlo, la energía vuelve a su sitio. Y en ese sentido, aunque parezca algo muy simple, de verdad que funciona muy bien, el presente es mi cuerpo, el presente es la respiración, el presente es el movimiento. Fijaos que yo ahora mismo estoy hablando. Hablar es un movimiento.
Hay personas que tienen pánico a hablar en público, por ejemplo. Un día estaba yo dando una charla y entonces cogí a una persona de estas que tenían mucho miedo de hablar en público y la subí al escenario. Y entonces cogí un libro y le dije, ¿puedes leer unos párrafos del libro? Y la persona pues se atascaba, se ponía a sudar, se ponía mal. ¿Vale? Entonces le dije, ahora quiero que hagas lo mismo, pero ahora quiero que te escuches a ti, cómo suena tu voz cuando pronuncias las palabras. Y entonces él se escuchaba a sí mismo mientras hablaba. Es un truco. No se puso nervioso en ningún momento, estaba muy seguro. ¿Sabéis lo que estaba haciendo yo con eso, no? Volver, para que su mente volviera ¿a dónde? Al presente. Al estar atento a escucharse, no podía pensar en sus preocupaciones y en lo que pasaría un segundo después. Pero esto pasa incluso, insisto, en lo agradable. ¿Habéis visto alguna vez un tenista que le viene una bola muy fácil, hace ¡pum! Y la estrella contra la red? A veces hasta falla. O un futbolista que dice, se llenó de balón, ¿verdad que se dice eso? Eso no es una situación desagradable, es una situación agradable. Pero fijaos cómo la ansiedad aparece, te saca del presente. O sea, ¿por qué falla esa persona? ¿Por qué un futbolista profesional que tiene el balón ahí para meterla a la puerta y lo tiene súper fácil, ¡pum!, de repente la tira alargada? Y la gente dice, ¿cómo es posible que hagas eso? La culpa no es de la bota de fútbol, la culpa no es de su pierna, la culpa es de la ansiedad. La ansiedad lo sacó del presente, entonces se desorganizó el espacio-tiempo, por decirlo así. Se desincronizó. ¿Me entendéis? Siempre me acuerdo que un día le preguntaron a Iniesta en la televisión, oye, ¿tú qué pensaste cuando metiste el gol ese que nos hizo ganar el Mundial? Y Iniesta se quedó pensando y dijo, nada. Digo, ¿y el valor? Y él no pensaba en nada. Es lo que hay que hacer, no pensar en nada. Lo cual no significa que no estuviera consciente, porque en Occidente tenemos un prejuicio, por falta de cultura, grave entre la mente y el pensamiento. Pensamos que la mente son los pensamientos. La conciencia, por ejemplo, no son los pensamientos, pero es mente. Y está muy viva. No es lo mismo los pensamientos que la conciencia. De hecho, cuando la conciencia observa los pensamientos, que este es otro truco para ayudarnos en ese sentido, cambia todo. Podéis hacer la prueba el día que queráis. Imaginaos que mañana os levantáis y estáis tristes. Puede pasar a todos, ¿verdad? Hoy estoy triste. Entonces tú te sientas un momento en la silla y me dices, a ver, estoy triste. ¿De qué color es la tristeza? A ver. Y uno se pone a mirar. ¿Qué forma tiene? ¿Redonda, cuadrada? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Verás como al cabo de 2 minutos ya no estás triste. Se esfumó. Es como si algo que le enchufas la linterna así, sale corriendo. Ese tipo de concentración, me refiero, ese tipo de atención y de observación. A ver cómo estoy. No es, ojalá me relaje. Venga, porque tú imagínate que estás nervioso, estás ansioso y dices, uff, tengo que relajarme. Eso no te va a hacer relajar. Tengo que relajarme es un deseo, nada más. No, cállate y observa. A ver cómo está mi cosa. De 0 a 10, ¿qué dirías que está? 7. Afloja. ¿Puedes bajarlo a 5? Vamos a probar. Ya 3. Afloja. Respira, pero respira es observa cómo tu cuerpo respira. Deja que tu cuerpo respire solo. Míralo, míralo, escucha. No intentes manipular la respiración, solo deja que el aire entre y salga de tu cuerpo. Ya está. A veces, en mi casa, y imagino que a mucha gente también, de dejar la ansiedad de lado y concentrarse en cosas externas, como cosas lúdicas o otras cosas que no, o mirar para adentro. Eso imagino que es una ilusión porque no tratamos el problema directamente, pero lo dejamos para después, o es también una forma de tratarla
La ansiedad. Vamos a ver. Claro, en realidad ahí la ansiedad baja porque también la mente se concentra en el presente, aunque sea de una manera externa, no voluntaria. Me voy a alguien que me hace reír, me cuenta chistes y jaja, y me olvido de la ansiedad. Es un truco, digámoslo así. Funcionar, funciona. ¿Vale? Pero esto que os digo yo lo puedes llevar a cualquier sitio, en cualquier momento y a cualquier lugar, para que lo entendáis. Por otro lado, para terminar un poco esta charla, y luego si queréis alguien hacerme alguna pregunta más, encantado de contestaros si puedo, me gustaría hablar un poquito de que en esta sociedad en la que vivimos, la ansiedad, casi yo personalmente, esto es una opinión personal mía, creo que se ha convertido en un elemento de manipulación social. A las personas no nos dejan vivir tranquilos. Nos quieren constantemente ansiosos. Si no tengo trabajo, porque no tengo trabajo. Si lo tengo, porque lo puedo perder. Mientras tanto suenan 3 WhatsApp. Pero es que estoy oyendo en la radio las noticias y todo son malas noticias. ¿Me va a caer el techo encima? Estamos constantemente. Cuando no eso con las preocupaciones, cuando no con prisas. ¿Vale? Y creo que el ser humano merece un poco más de sosiego, tranquilidad en la vida. A veces por el miedo, a veces por el deseo de tener muchas cosas, también nos hacen correr, como el burro detrás de la zanahoria, a todos los lados. Hasta tal punto que cuando tenemos prisa corremos, y cuando no tenemos prisa, que tenemos todo el tiempo del mundo, también corremos. Porque es algo mecánico, ya se ha instalado en nuestro chip, y corremos para ir a todo sitio. Si te sobra media hora, ¿para qué? ¿Para qué corres tanto? Pero no nos damos cuenta, insisto, esto no es para castigarse uno, ni para juzgarse, esto es para observar. Simplemente observa. Observa cómo está tu ansiedad y entiende, sobre todo, que podrías hacerlo de otra manera. Que eso no es necesariamente que tenga que ser así. Incluso las prisas. Hoy no puedo hacerlo aquí, pero os podría demostrar, como algunos de los que han hecho alguna clase conmigo en el Instituto Bodhidharma, os podría mostrar que se puede caminar en círculos, en rondas, y se puede caminar muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, sin tener prisa. Y estar muy calmado por dentro. O sea, es posible hacer cosas muy rápido y al mismo tiempo estar muy calmado por dentro. Eso es posible. Es una técnica que se tiene que practicar, pero es posible. Lo digo para que no penséis, es que hoy estoy ansioso porque tengo muchas cosas que hacer. Porque eso es lo que pensamos en nuestra cabeza, no se lo digamos a nadie. Es que hoy voy de cabeza. Bueno, precisamente porque tienes muchas cosas que hacer, tienes que mantener la serenidad. ¿Y cómo lo puedes hacer? Concentrándote en el presente. Un paso detrás de otro, un paso detrás de otro, un paso detrás de otro. No pienses en el que viene después, piensa en este. Y ahora piensa en este y en este. Y cuando te quieras dar cuenta habrás recorrido 10.000 pasos, sin ansiedad. Y como os decía, pienso que nuestra sociedad es excesivamente ansiosa y que como filósofo, hablo ahora como filósofo, creo que la vida y la felicidad de la vida merece la pena el que nos quedemos a veces más en sosiego para tener un encuentro con nosotros mismos, con nuestra propia alma, para poder apreciar la belleza de un amanecer o de un atardecer, de una bella canción, de una mirada, cosas que no se pueden pagar con dinero. Pero como decía una canción de un poeta, solamente lo barato se compra con el dinero. Quizás las cosas más valiosas de la vida no se puedan comprar con el dinero. Puedo comprar un ansiolítico con dinero, pero no voy a generar serenidad. Y simplemente quería dejar ese mensaje de que si nosotros buscamos momentos de sosiego para nosotros mismos, tranquilamente, la gran tortura del hombre moderno, estar un rato sin hacer nada. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo sin hacer nada? Que me maten. Tengo que estar haciendo 7 cosas a la vez. No, estar un rato en silencio, tranquilos, observando la vida pasar. Eso nos hace mejores seres humanos y nos hará relacionarnos mejor también con otros seres humanos. Y esa era un poquito la charla que quería daros hoy, que quería que fuera práctica, como hubiésemos tratado algunos temas prácticos,
Y también deciros que aquellos que estéis interesados bien en la filosofía, a través de los cursos que se ofrecen en Nueva Acrópolis, con total libertad y sin ningún miedo, podéis informaros tranquilamente y podéis decir sí, como podéis decir no, no nos vamos a morir de ansiedad ninguno por eso. Y también que el Instituto Bodhidharma, en sus clases de artes marciales, busca precisamente desarrollar estas cosas para mejorar al ser humano, no solamente para que a uno le corten el cuello y todo, para mejorar al ser humano. Muchas gracias, ha sido un placer y un honor estar esta tarde con todos vosotros.